ABC de Eventos presenta, a través de televisión por Internet de Oaxaca. Mira dónde te vino. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Ya te la debía. De cumpleaños y de todo. Sí. Ahorita te veo, ahorita te busco Sí, terminando. anda platicando. Y además, es bueno que pero respuesta, pues hizo como una hola, pero no hay que ser timidez. Nada más le puse unos días. Ya iba a aventar un juego porque tengo una novedad.
Buenos días a todas y todos. Bienvenido, licenciado Juan Maldonado. Le ruego su atención a esta reunión informativa de Unidos, integrada por organizaciones de la sociedad civil. Estamos aquí ya felices, contentos este sábado. Y ya se encuentra con nosotros el senador Emilio Álvarez y Casa Longoria. Soy Alfredo Martínez de Aguilar. Adiós. Estamos en un estado pluriétnico y pluricultural con una enorme riqueza de magia, de cultura, de gastronomía, pero también de dignidad nacional republicana. En este contexto damos la más cordial bienvenida al senador Emilio Álvarez y Casa Longoria. Bienvenida a esta tierra. Muchas gracias por su presencia, que mucho nos alienta a seguir participando como ciudadanos al margen de membretes. Doy la más cordial bienvenida también al mismo tiempo a los representantes de las diversas organizaciones que han hecho posible este evento. Rebeca Cervantes, de Poder Ciudadano, de Poder Ciudadano, Norma, del Consejo Consultivo de Participación, y por supuesto Refugio Espinosa, que está atendiendo la mesa. Estoy mencionando primero a las damas por educación. Ahora voy con los caballeros. Rafael Cruz Toledo, Lozano, de Poder Ciudadano. Jorge Luis Írigo Vázquez. José
José Julio Antonio Aquino Senior y Junior. René Arce, gracias por su presencia. Bienvenidos todas y todos a esta reunión informativa. Cedo la palabra al senador Emilio Álvarez y Casa Longoria. Muy buenos días a todas y a todos. Grande alegría estar acá en Oaxaca. Ustedes tienen la ventaja que la tienen todo el tiempo, ¿no? Y a nosotros los chilangos nos encanta venir a la menor provocación. Entonces, siempre que podamos, aquí vamos a estar. Muchísimas gracias. Grande alegría encontrarnos. Y además celebrar que venimos gente de muy distintos orígenes. Gente muy diversa. Tenemos diferentes historias. Tenemos diferentes trayectorias, incluso hasta en el pasado eventualmente hemos sido adversarias y adversarios. Hasta en el pasado medio nos hemos agarrado el chongo. Y la pregunta es, ¿por qué hoy nos encontramos gente tan diversa? ¿Por qué hoy, a más cerca de un año de las elecciones, destinamos un sábado en la mañana para pensar, para imaginar, para organizarnos? Y yo creo que esa no es una pregunta ociosa. Esencialmente, muchas y muchos de nosotros nos encontramos por una idea muy particular. Hay algo encima de nosotros. Hay algo más grande que nosotros. Hay algo más grande que nosotros. Hay un bien superior. Más grande incluso que nuestras diferencias. Y ese bien superior es algo que se reduce en 6 letras. La razón por la que yo estoy aquí es porque tengo un profundo amor a mi país. Yo estoy aquí por mí. Y estoy seguro que a muchas y a muchos de nosotros nos mueve eso. Y estoy claro que tenemos diferentes visiones y eso está bien. Somos gente de distintas trayectorias y la diferencia nos enriquece. Pero hoy hay un momento, hay un tiempo de particular riesgo para el país. Hoy hay un momento donde muchas y muchos de nosotros estamos en una situación que no queríamos estar. Eventualmente, incluso, teníamos una expectativa del país muy distinta. Pero la verdad es que muchas de las cosas que construimos con mucha dificultad, no con pocos esfuerzos, o incluso hasta con adversidad, está hoy deteriorado, disminuido, amenazado, o de plano en franca regresión. Y por eso me da tanta alegría que organizaciones tan distintas me hayan invitado. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias a Jorge Círigo y a los compañeros. Hace como 2 semanas, una semana hablamos, ¿no? Está acá Rebeca, el Poder Ciudadano, y en ellas y en él saludo a todas las organizaciones acá en Oaxaca. Y platicarles un poco cómo estamos viendo este proceso del Frente Amplio por México, y cómo llegamos a él y cuáles son las tareas que siguen para que nos podamos organizar mejor. No fue fácil, pero la verdad es que yo estoy muy alegre, porque desde que salió el Frente, cambió la narrativa, cambió el contexto y cambió el ánimo. Si ustedes se fijan, ya no solo es inundar de lo que está pasando con las corcholatas, ya cambió la discusión, ya cambió el debate, e incluso empieza a generarse un proceso, yo diría hasta de emoción, lo cual es muy importante. En el 18, la verdad es que hay que hacerse cargo de que hubo un momento país donde se tuvieron que pagar los costos de muchos errores.
Y hay que reconocerlo, porque si no reconocemos eso, y si no entendemos eso, no podemos entender el momento país. El caldo del populismo ahí estaba. Yo no puedo culpar a López Obrador de la diferencia que existía en este país. La polarización ya estaba. Un México profundamente desigual. Un México que no tenía las mismas oportunidades para mucha gente. Un México que seguía lastimando y sigue lastimando a las mujeres. Un México que no genera las mismas oportunidades para muchas personas. Hay que hacerse cargo de eso, porque si no reconocemos esos errores y esas desigualdades, y por qué la gente le levantó la confianza a lo que hoy es oposición, no podemos entender que lo que tenemos que construir es un proyecto de futuro. No queremos regresar a los errores y excesos de antes. Y tampoco queremos regresar a un México de los 70s que ya se fue. Tampoco queremos regresar a un México que no se haga cargo que hoy hay cambio climático. ¿Cómo les fue de calor en las últimas 2 semanas? A todo el país, y en realidad todo el mundo salió en la prensa que acabamos de tener el día más caluroso de la historia del planeta Tierra. Hay que hacerse cargo entonces del contexto global y hay que hacerse cargo de nuestro contexto. Lo que sí le puedo reclamar a Andrés Manuel es que lucre en la polarización. Él no es responsable de la polarización, pero sí es responsable de lucrar de la polarización, de lucrar políticamente y lucrar electoralmente, de lucrar de enfrentar a mexicanas y mexicanos contra sus hermanos, de dividir al país en etiquetas, de lucrar de ese conflicto. Eso a mí me parece una profunda irresponsabilidad. Todas y todos hemos tenido experiencias con gente muy querida con la que ya no podemos hablar, con gente, familiares, amigos, que hay temas que ya no puedes tocar, porque si avanzas se va a romper esa relación o va a entrar en pausa. Y es gente muy querida, ¿eh? Y a veces uno se pregunta, oye, ¿cómo siendo tan inteligente me dice esas cosas? Uno dice, pero oye, esta persona sí le gira. ¿Por qué me dicen tremendas? Porque ya no es un tema de ideas, es un tema de creencias. Y cuando entra el tema de las creencias, ya no hay nada que hacer. Y eso aplica en muchos campos, ¿no? Aplica en los campos religiosos, en los políticos, en los deportivos. Mire, yo le voy al Cruz Azul al que gane. ¿No? Y no me van a convencer de lo contrario, porque es de creencias, ¿no? Y lo mismo pasa con los temas religiosos y con los temas políticos. Por eso es tan importante que podamos elaborar una propuesta que no ahonde la polarización, una propuesta que mueva mucho más nuestros amores que nuestros temores, una propuesta que mueva mucho más nuestras esperanzas que nuestros miedos. Y lo que empezamos a hacer fue tratar de generar un proceso donde la ciudadanía fuera irrumpiendo y fuera generando un proceso para empujar a los partidos políticos en un entendimiento. Y eso hay que tenerlo muy claro y les pido que lo tengan muy claro. La sociedad no va a poder sin los partidos. Y los partidos no van a poder sin la sociedad. Yo les pido que tratemos de construir un código y les pido que noten como primera idea exigencia democrática. Tenemos muchos agravios de los partidos. Se los dice alguien que está en el Senado sin grupo parlamentario. Pero si nosotros seguimos hablando mal de los partidos, cuando llegue el 18 y le pidamos, perdón, el 24, y le pidamos a la gente el voto, nos va a decir, oye, pues llevas 1, 2, 3 años hablando mal de ellos, y ahora me pides que vote por ellos. O sea, no estemos escupiendo para arriba, pero no soy ingenuo.
Por eso les pido que hablemos en código de exigencia. En lugar de decir las cosas que no nos gustan, insistamos en las cosas que queremos de los partidos. Queremos partidos abiertos, queremos partidos que encabecen causas, queremos partidos que se abran a liderazgos de la sociedad, queremos partidos que se acerquen. Insistamos en lo que queremos, no en los agravios. Por eso les pido que enmarquemos la idea de exigencia democrática. Así surgieron las marchas de noviembre y de febrero. Así que hay que tomar en cuenta lo que eso significa. Cuando se hicieron las marchas de noviembre, la alianza estaba dividida o en pausa y teníamos la gran amenaza de la reforma electoral constitucional. Y hay que estar absolutamente claros que gracias a las manifestaciones que hicimos en noviembre se detuvo la reforma electoral. Si eso no hubiera pasado, ahorita estaríamos en un México donde ya no habría INE y lo más probable es que Yasmín Esquivel sería presidenta de la Corte. Nada más pensemos un poquito en eso, ¿eh? Eso se detuvo porque la gente salió a las calles y los partidos políticos leyeron que había una insurgencia y hay una fuerza. Y luego vino las manifestaciones de febrero y hay que ponderar lo que eso significa. Nunca en la historia del país ha habido una manifestación como esa. No es que se haya llenado el Zócalo, es que se salió en 120 ciudades al mismo tiempo, en México y en 10 países en el extranjero. Ningún partido nunca ha hecho una cosa así. Y gracias a eso, derrotamos el Plan B. Entonces, hay que ponderar con mucha significación la fuerza de eso. Detuvimos la reforma constitucional, generamos las condiciones para que la Corte recuperara una centralidad y detuvimos el Plan B. Y si trabajamos con inteligencia y con unidad, vamos a detener el Plan C en el 24. Por eso es tan importante que ponderemos. Miren, solo voy a dar un dato para que entendamos la importancia y también las amenazas que vienen. La próxima presidencia de la República va a proponer a 5 integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A 5. ¿Queremos 5 Yasmines Esquiveles más? ¿O peores? Además de que tienen 2, ¿no? Ya tienen 2. Imagínense un escenario, o 3. Imagínense un escenario donde Morena y sus aliados ganan la mayoría simple. ¿Qué corte detiene un nuevo Plan B? O cualquier sandez que se les ocurra. Por eso, las amenazas que tenemos son lo suficientemente grandes como para entender que necesitamos unidad. Y que tenemos que guardar nuestras hachas de guerra por un momentito y subir nuestras redes de unidad. Ya cuando tengamos competencia democrática, ya cuando tengamos normalidad democrática, competimos entre nosotros. Hay gente que dice, oye, pero mira, que el PRI, que el PAN. Hombre, por supuesto, hay cosas que no nos gustan. Pero también hay que entender que las peores prácticas autoritarias, las peores prácticas de corrupción, las peores prácticas de engaño, hoy están en Morena. Hoy están ahí. Muchas y muchos de nosotros llevamos nuestra vida luchando por una agenda de libertades, de derechos y de transición democrática y de participación ciudadana. Lo que queremos es que las mujeres participen, lo que queremos es que se tome en cuenta a la gente, lo que queremos es que haya un proceso más horizontal de sociedad, lo que queremos es un proceso de inclusión. Hoy, la amenaza de esas cosas está en Morena.
Por eso hay que tener claridad, no solo de un bien superior, sino de las amenazas que tenemos enfrente. Podemos dedicar un rato largo a hablar todo lo que hemos perdido, pero eso corre el riesgo que acabemos en terapia y catarsis. Eso lo dejamos mejor para otro momento, y mejor ahorita vamos a ver cómo los vamos a organizar. Costó mucho, pero sí es muy importante entender la fuerza de lo que pasó con la Marea Rosa, porque se detuvieron las grandes amenazas que implicaba cambiar las reglas del juego. Y llegamos al Frente Amplio por México. El Frente Amplio por México está brindando la oportunidad de una alianza de partidos políticos y de sociedad civil. Hay gente que dice, no, pero es que tiene que ser solo ciudadano. Sería muy bueno, pero en la boleta están los logotipos de los partidos. Esos son los que van a estar en 24. Esos son los que están en 24. Tal vez después repensemos el sistema de partidos, tal vez después se sacuda, se cambie. Pero para el 24, esos son los logotipos que están. Sí necesitamos ciudadanizar lo más posible los partidos, pero también necesitamos politizar a la sociedad civil. Tenemos que hacer una alianza, y eso es el Frente Amplio. Así como en estas 2 semanas se ha cambiado la narrativa, cambió el contexto y cambió el ánimo, tenemos que organizarnos muy fuertemente. Logramos, y yo creo que eso es un gran triunfo de Unidos y de las organizaciones que participan, que el comité organizador tenga mayoría de sociedad civil y no de partidos. Hay un consejo organizador que son 13 personas, son 2 por cada partido político, y 7 que esencialmente son personas que fueron consejeros electorales, gente que tiene mucho reconocimiento y que está organizando voluntariamente, no es gente que esté pagada para eso, en estos 2 meses el próximo proceso. Muchas de las reglas están todavía por salir, y les pido que tengan claridad, porque hay 2 fechas que les pido que anoten. Van a ser muy importantes tenerlas en registro. La primera es el 5 de agosto. Del 12 de julio al 5 de agosto va a ser el momento para registrar adhesiones a alguna candidatura del Frente Amplio. Del 12 de julio al 5 de agosto. Y va a salir dentro de pronto la plataforma para inscribirse. Hay candidatas y candidatos que están ya corriendo sus propias listas para adherirse. Eso está muy bien. Eso está muy bien para que en poco tiempo la gente pueda organizarse. Pero para inscribirse al Frente Amplio por México va a ser del 12 de julio al 5 de agosto. Si ustedes quieren apoyar una candidatura, y es muy importante que hagan saber a todos. ¿Por qué? Porque hay un filtro establecido de 150,000 firmas. ¿Por qué se hace un padrón? Porque los partidos, con razón, tenían mucho temor de que hubiera una intervención de sindicatos de Morena o de gente del gobierno que fuere a cambiar las cosas. Y de repente que el candidato del Frente Amplio por México saliera una de las corcholatas, porque metieron pinche 1,000 firmas, ¿no? Y ay, mira, el Frente Amplio por México también quiere la corcholata A o B. Entonces, ¿cuál es la fórmula que se hizo? Es una ecuación entre participación y seguridad de que la gente decide y no que le cambien. Esa fue la fórmula que tuvimos que resolver. Por eso se inscribe la gente. Por eso es un padrón. Y eso hay que explicarlo. Tenemos que hacer un ejercicio de pedagogía. Porque le digo, oye, pero ¿por qué limitan? Es que si lo abrimos sin ningún control, lo que va a pasar es que nos van a cucharear. Lo que va a pasar es que nos van a prostituir. Lo que va a pasar es que nos van a echar a gente que le pagan. Y entonces no es una auténtica decisión ciudadana, sino que le metió y además tiene todo el dinero. Entonces tenemos que atender participación, pero hemos que cuidar de que sea un ejercicio auténtico.
Por eso se va a hacer este padrón. Entonces necesitamos invitar a que la gente se inscriba. Y así como invitamos a las marchas, o así como difundimos noticias, tan pronto como salga la liga para inscribirse, hay que invitar a la gente. Segunda fecha importante, 20 de agosto. El 20 de agosto vence el plazo para registrarse en el padrón ciudadano, aunque no haya un candidato. Los candidatos tienen del 12 de julio al 5 de agosto. Pero la gente que quiera participar se va a inscribir hasta el 20 de agosto. ¿Por qué hasta el 20 de agosto? Porque necesitamos un tiempito para revisar que no haya duplicaciones, que estén bien los datos, que incluso vamos a comparar este registro con el padrón de Morena, del PT y del Verde para sacarlos. Entonces necesitamos un tiempo para limpiar, para verificar, para estar seguras y seguros que es la gente que tiene que estar. Las votaciones, la consulta ciudadana, así llamada, va a ser el 3 de septiembre. Esa es la fecha que les pido que tengan. ¿Qué decidió el Frente Amplio? El Frente Amplio estableció 3 etapas. Primera etapa, la consecución de los apoyos. Ahorita ya hay 19 personas registradas para ser candidatas y candidatos. Ya hay 19. Pero va a pasar como dice, ¿no? Las calabazas se acomodan en el camino. Hay unas calabazas que ya se bajaron, ¿no? Hay otras calabazas que se están haciendo más grandes, ¿no? Sí. Melones, sandías, mejor sandías. Una sandiota grande, mejor sandías, ¿no? Y no está mal que haya gente que se baje, porque había mucha. Esa es parte, a veces nos preocupa, es que ¿qué es lo que estamos intentando? Y quien pueda, ayúdenos, que quien se baje no azote la puerta, ¿no? Que quien se baje no ande ensuciando la puerta, porque luego por ahí va a entrar más gente, ¿no? Oye, compañero, no esté usted, no se vomite en la puerta, por favor, porque luego hay que limpiar, ¿no? Y por ahí va a pasar la gente. Mucha de la gente que se baja es porque no tenía opciones, pero difícilmente van a decir, es que no me alcanza. Entonces van a decir, no, pues es que el método es malísimo de Malilanta. Entonces quien tenga manera de hacer saber a una de las personas que tiene aspiración, está bien, bájate, pero no ensucies. Habría probablemente gente que teníamos corazoncito en otras personas que ya se bajaron. Bueno, ¿qué es lo que estamos intentando? Quien se baje, que se sume. Porque si se baja y suma, suma doble. Pero si se baja y resta, o se va enfrente, resta doble. Entonces, sí estamos tratando de hacer un ejercicio, tanto los partidos como las organizaciones ciudadanas, un poquito de contener, un poquito de sumar, para que los que se bajen no resten. Ahora bien, sí nos importa mucho, y eso es una segunda tarea que les quiero pedir que anoten. Primera tarea, registrarse. Si alguien tiene una candidatura, regístrese con esa candidatura, y con entusiasmo, y promuévanla, y empújenle. Es muy importante. Nosotros no hemos, en el Frente Cívico y en Unidos, no estamos arropando una candidata todavía, porque estamos organizando el proceso. Entonces está un poquito complicado, ¿no?, ser juez, organizar el proceso y tener candidato. Aunque se vale como persona mover a alguien. Lo único que les pido es que en las redes oficiales de Unidos o del Frente o del Poder Ciudadano no empujemos a un candidato.
redes individuales promuevan a quien quieran. Como personas ustedes pueden promover a quien se les pega la gana. Pero si promovemos un candidato, entonces nos van a decir los otros 18, oye, invítame a mí. Entonces, eso es un poquito complicado. No queremos delegitimar el proceso. En lo individual, ustedes empujan a quien quieran, en lo individual. Pero como organizaciones, no es el momento de tener candidatos. Ya cuando haya una candidatura, le vamos a entrar todas y todos a una. Vamos a empujar todos a una. Y vamos a dedicarnos a hacer una magistratura de persuasión. Vamos a convencer, vamos a salir, vamos a platicar. Lo único que les pido es que en este momento nada más tengamos claridad de qué momento estamos. ¿Por qué? Porque vamos a tener que instalar las casillas para la consulta, las mesas para la consulta. ¿Cómo se está pensando ese ejercicio? Y ojalá muchas y muchos de los que aquí están se anoten para estar en las mesas. ¿Cuál es el principio de organización que se va a hacer? El 3 de septiembre se van a montar centros de votación. De momento, el cálculo que se tiene es que por cada distrito se monten 5 centros de votación. Oaxaca tiene 10 distritos federales. Va a tener 50 centros de votación. El número final lo van a determinar quienes estén aquí en el Consejo de Oaxaca. El número final, pero ahorita les estoy diciendo nada más para que tengan proporción. Son 50 centros de votación. 10 distritos, 5 centros por distrito, son 50 centros. En principio, cada centro de votación va a tener 5 mesas. ¿De qué va a depender el número total? De cuánta gente se haya registrado por el Estado, de cuánta gente haya firmado. El cálculo de inicio son 5 mesas por centro de votación. Entonces, 10 distritos, 5 centros por distrito, esos son 50. ¿Me siguen? ¿Estamos todos claros? Y cada centro de votación va a tener 5 mesas. Entonces, 50 por 5 son 250 mesas. ¿Me siguen? 10 distritos, 5 centros, 5 mesas. Cada mesa va a tener 3 responsables y 2 suplentes. Son 5. Entonces 250 por 5 son 1250. Necesitamos por lo menos 1250 personas que quieran ser las responsables de las mesas de casilla. ¿Sí soy claro? 1250 por lo menos. Si en Oaxaca les entra ese espíritu del mezcal y le atoran macizo, ¿no? Que son buenísimos para el desmadre, nadie le gana a los oaxaqueños al desmadre, ¿no? Ayer tardamos 1 hora por las calendas, un desmadre extraordinario, la verdad es muy bonito, ¿no? Nadie le gana a los oaxaqueños al desmadre, es fantástico. Y se anota más gente, va a haber más mesas. Entonces, les pido por favor que tengan claro que nosotras y nosotros nos vamos a encargar de las mesas. Y es muy importante que entre la gente que estuvo en la marea, la gente que está en las organizaciones. ¿Por qué? Porque es muy importante darle credibilidad y confianza al proceso. Es mejor que estén quienes hayan sido funcionarios de casilla, quienes tengan experiencia electoral. Eso es lo mejor que podemos hacer. Si ustedes conocen gente que ya fue funcionario de casilla, oye, éntrale,
vamos a velar esa gente. Así como a nivel nacional, invitamos 10 consejeros, en los consejos de los estados vamos a invitar a gente que haya sido consejero, que haya organizado elecciones. Estamos proponiendo nombres. Si alguien conoce gente que haya sido consejera electoral del estado, a nivel estado, le llaman junta local o distrito, por favor háganos llegar los datos, porque esa gente va a tener que echarse un clavo para organizar. De momento, el comité organizador ha decidido que no va a haber juntas distritales, pero igual eso cambia en el camino. Pero de momento necesitamos gente en los estados que organice. En síntesis, paso 1, chequen su credencial de elector. El 24% del padrón está desactualizado. Tómense un tiempito y les invito a que lo hagan de una vez. Saquen su credencial de elector. Saquen su credencial de elector. Y verifiquen la vigencia. La mía vence en el 2030. ¿Cuándo vence la de cada quien? 2029. ¿Cuándo vence? 2024. Hay que ver si puede votar, ¿no? ¿Usted? 2027, 2030, 2030, 2027, 32, atrás, 32, 29, 26. No lo digo. 33, hombre, usted está, pero sobrado. Es el más chipocles aquí. Ah, bueno, pues todo. ¿Cuál? 2029. Primer tarea. 31. Ahorita el que va ganando 33, ¿eh? ¿Cuál? 31. ¿Hay alguien arriba de 33? Pues le damos un aplauso al señor, ¿no? Necesitamos verificar que nuestra credencial de elector esté lista. Hay que hablar con nuestras hijas, con nuestros hijos, con nuestros nietos. Ellas y ellos tienen una relación distinta con la credencial de elector que la que nosotros tenemos. Nosotros y nosotras sabemos el trabajo que costó que esta credencial tuviera fotografía. Nosotras y nosotros sabemos el trabajo que costó que hubiera una credencial confiable. Yo tengo 2 hijas y un hijo, y yo platico con ellas porque para ellas este es más o menos una licencia de antropólogo, una licencia profesional de antropóloga, porque la utilizan para irse de antro en antro, ¿no? Es un título de antropólogo y antropóloga, ¿no? Porque se lo piden para el antro, más no muy les importa. Si revisamos acá en esta reunión, vamos a ver que casi no hay jóvenes. Vamos a tener que intentar, sí hay, pero estoy diciendo más, no muy mucho. Ellas y ellos tienen otra aproximación de la política. No podemos organizarlo por ellos. Ellos y ellas van a tener que organizarse. Pero en la medida de lo posible, a nosotros nos toca poner el ejemplo. Porque las palabras eventualmente convencen, los ejemplos arrastran. Hay estrategia para intentar acercar a las y los jóvenes, pero solo pongo eso porque el paso número 1 es tener la credencial actualizada. Paso número 1, tenemos hasta el 31 de enero, y para que la gente cambie de domicilio, porque si tú tienes que ir a votar a la Ciudad de México,
porque allá tienes tu dirección, probablemente no vas a ir a votar. Cada quien su decisión, pero es mejor tenerlo actualizado. Y ya luego en su caso lo vuelves a regresar a México. Pero, primera condición, para votar hay que estar en la lista, ¿no? Entonces necesitamos revisar esto. Segunda, 12 de julio, 5 de agosto para apoyar a una candidatura. Tercero, 20 de agosto para quienes quieran participar en la consulta y no quieran tener esencialmente una opinión. 3 de septiembre consulta. El 3 de septiembre ustedes darán la opinión final de por quién se quieren inclinar, porque si ustedes optaron por el aspirante A y resulta que en las 3 finalistas no estuvo el aspirante A, ustedes van a poder votar, van a poder no votar, no se dice votar, van a poder optar por quien quieran. Sí se va a poder cambiar, pues porque si hay 19, solo pasan los que tengan 150,000 y luego va a haber las encuestas y al final, el 3 de septiembre, en la consulta ciudadana solo va a haber 3 opciones. Solo va a haber 3 opciones. Entonces, al final, en la consulta ustedes van a poder decir su opinión final. ¿Para qué sirve la opinión de inicio? Para ver qué aspirantes tienen las suficientes firmas para pasar a la segunda etapa. Se registran apoyos, hay estudios de opinión para saber quién tiene la mejor valoración y hay consulta. Al final va a haber 2 ponderaciones, cada una vale el 50%. La consulta en términos de la urna y el estudio de opinión, que para llamarlo fácilmente es una encuesta. 50 y 50. Se decidió darle la mitad del peso a la participación ciudadana. Eso es un acuerdo muy importante. Los partidos políticos no querían y la sociedad civil quería primarias. Entonces llegamos a un acuerdo. Cada quien se dio algo, pero todos ganamos mucho. Entonces, la forma que quedó nos da un gran contraste con los de enfrente. ¿Por qué? Porque esto es un método donde la gente participa, la gente decide. Enfrente no queda duda quién va a decidir. Dicen lo que diga mi dedito, ¿no? Así dice el clásico. Nadie tiene duda que sabemos quién va a decidir. Segunda diferencia. Que la primera ya de por sí es muy importante. Tiene un ejercicio de legitimación. No es cierto que sean iguales, ¿eh? Lo dice para desprestigiar, pero no es cierto. La primera y más importante diferencia es que aquí la gente va a ser tomada en cuenta. No, es que va a haber encuestas, acá también, pero eso no importa. Aquí va a haber un ejercicio directo. Segunda diferencia, este ejercicio sí tiene un fundamento legal. Les pido que lo anoten. Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el artículo 41 se establece la figura del frente. Segundo base, artículo 85 y 86 de la Ley General de Partidos Políticos. ¿Cuál es la figura? Es un frente político. Ese frente político luego se va a convertir en un frente electoral, sí. Hay gente que dice, no, pero es que están simulando, es que no está bien. Esta figura es la que nos permite, dentro del marco de la ley, organizarnos. Incluso, una tercera diferencia es que ya le pedimos al INE que fiscalice este ejercicio. Ya se le pidió al INE que fiscalice este ejercicio. Y va a salir incluso un glosario de términos de las cosas que no podemos hacer. No podemos llamar a votación.
vamos a tener que ser muy cuidadosos en los términos, para que no demos pretexto de que nos acusen de acto anticipado de campaña. Por eso no se puede llamar a votación, por eso no se llama elecciones primarias, por eso se llama consulta ciudadana. Hay un glosario de términos que el comité organizador está acabando de difundir y que vamos a tener que hacer un ejercicio pedagógico, informarle a la gente. ¿Tenemos poco tiempo? Sí. ¿Tenemos pocos recursos? Sí. Pero es peor si no lo intentamos. Nosotros estamos convencidos de que esto incluso está a prueba, tan así que el Tribunal Electoral puso ya los criterios bajo los cuales se hace este ejercicio. El Tribunal Electoral ya le dio la certeza a este ejercicio. ¿Hay gente que tiene dudas de la legalidad? Pues la verdad de las cosas es que en interpretaciones jurídicas siempre hay diferencias. Pero nosotros afirmamos que tiene por lo menos esos asideros. Por lo menos son figuras legales que existen. Por lo menos son instrumentos que nos da la ley y que los estamos haciendo valer. Entonces, es muy importante que ustedes lo tengan. Habrá gente que diga, no, eso es una simulación. Me van a perdonar, pero dentro del marco de la ley, literalmente estamos actuando en defensa propia, porque yo no me chupo el dedo. Estos maestros tienen 2 años adelantándose. Vean cómo está Oaxaca. ¿Quién paga esos espectaculares? ¿Quién paga esas pintas? Nosotros. Ese es en buen escenario, ¿eh? ¿Cómo estará jodida la cosa? ¿Y los paga el narco? Estuve hace 2 semanas en Mérida. Estuve en Guadalajara. Estuve en Cuernavaca. Estuve en Puebla. Hoy estoy en Oaxaca. En la Ciudad de México. Todo el país está inundado de espectaculares. Hace 2 años, ¿quién sabía quién era el jefe de gobierno de la Ciudad de México? Hoy, una parte importante del país lo sabe. Están generando una elección de Estado que cambie las condiciones. Y nos piden que nos quedemos cruzados de brazos. Perdón, yo voy a hacer uso de los instrumentos que me da la ley para enfrentar una elección de Estado. Porque pendejo no soy. Me van a perdonar, pero no me voy a quedar cruzado de brazos cuando veo lo que está pasando en este país. Y no me piden que me quede parado callado. Y luego todavía nos dicen, ¿y dónde está la oposición? Si nos movemos malo, si no nos movemos malo. Perdónenme, pero yo, dentro de los instrumentos que me da la ley, voy a hacer todo lo posible para enfrentar una elección de Estado. Porque no me voy a quedar viendo. Y también creo que tenemos que exigirle al INE que el árbitro actúe. Que el árbitro actúe. Porque estamos viendo miles de millones de pesos. Esta semana, el periódico El País reportó que la campaña de las corcholatas representa 83 millones de pesos en Facebook. Solo Facebook. 83 millones de pesos en Facebook. ¿Quién paga eso? ¿Son contratos anticipados de empresarios? ¿Son recursos públicos? ¿Es el narco? ¿O los tres? Pero alguien lo paga. Solo en Facebook 83 millones de pesos. Ahora dicen que los espectaculares nadie los paga. Nadie, no, es más, yo ya presenté una denuncia. Chinga tu madre, no vengan, perdónenme el francés, ¿no? No. Y todavía dicen, ay, es que llega. No, perdóname, no. Hay un instrumento legal y voy a hacer uso de los instrumentos que me dé la ley para enfrentar eso. Yo no me voy a quedar viendo a ver cómo destruyen el país, ¿eh? Yo vengo de una tradición de sociedad civil. He trabajado muchos años en derechos humanos. ¿Por qué me metí a esto? Porque me parece fundamental trabajar por las cosas en las que yo creo. Me parece fundamental empujar que pasen las cosas que quiero que pasen. No me interesa documentar la ignominia. No me interesa documentar los agravios. Me interesa que pasen las cosas que yo quiero que pasen. ¿Qué es lo que quiero que pase? Quiero un país de futuro, un país de esperanza, donde mis hijas puedan caminar sin miedo,
donde los chavos tengan opción y no estén pensando a ver a qué otro país se van, donde la gente que trabaja no sea pobre. En este país, la gente que trabaja, mucha es pobre. De donde yo vengo, la gente se transporta 6 o 7 horas de su casa a su trabajo. Eso no es un modelo de vida. Yo no quiero que este país se esté despedazando y que sean los talamontes y que estén destrozando los bosques de Oaxaca, de Guerrero, de la Ciudad de México. El otro día, cuando fui a Cuernavaca, a pie de carretera, unos talamontes. Y la autoridad en campaña. Porque lo que le interesa a este gobierno son las elecciones. Lo que le interesa a este gobierno es el poder y el dinero. Y estamos siendo testigos de un proceso de corrupción política de los que lucharon toda la vida contra esas prácticas y hoy las reproducen peor. Eso es un proceso de corrupción política delante de nuestros ojos. Todos los instrumentos que construimos, todas y todos, para que llegaran al poder, uno a uno lo están destruyendo. Se fueron sobre el Poder Judicial, se fueron sobre el INE, se fueron sobre el INAI, se fueron sobre la CNDH, se fueron sobre el CONAPRED, han despedazado todo el sistema ambiental. El sistema de salud está en sus peores épocas, el sistema de educación está en sus peores épocas. ¿Les sigo? Yo llevo 30 años trabajando en derechos humanos. Toda la agenda de derechos humanos está peor que nunca. Murieron 40 personas en la estación de Juárez. Y el director del Instituto Nacional de Migración sigue en el cargo. La muerte de 40 personas no les parece razón suficiente para que renuncie el titular, por ética o por dignidad. Luego vemos las responsabilidades, pero no les parece suficiente. Murieron 40 personas. ¿Qué hubiera pasado si esas 40 personas hubieran muerto en una estación de Texas? Si esas 40 personas hubieran muerto así en una estación de Arizona, ¿qué hubiéramos hecho? Los ejemplos sobran, pero a mí lo que me interesa es que hagamos todo lo posible con una idea, la mejor candidatura posible con la mayor unidad posible. La mejor candidatura posible con la mayor unidad posible. Estoy absolutamente consciente de cada una de las palabras que estoy diciendo. En este contexto, dicen los clásicos, ¿no? En estas fechas, en estas fachas y con estas fichas. ¿No? La mejor candidatura posible con la mayor unidad posible. Habrá cosas que no nos gusten, incluso entre las propias organizaciones luego tenemos celos entre nosotras y nosotros. Entonces, hagan por favor a un lado eso de que la sociedad civil es muy pura y la sociedad política ya la chupó el diablo. Hagan un poquito eso a un lado, porque la sociedad civil también tiene sus cositas. Yo tengo, pues desde el 90, entré a CENCOS, una organización que fundaron mis padres, y luego en Alianza Civil, y luego el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad con Cecilia. Hace mucho pelo empecé este proceso y también muchos kilos. Entonces, les pido por favor, guarden en su maleta el purómetro, porque es muy usual que la gente de la sociedad civil se acerca a la gente de la sociedad política más o menos con asquito. Y malísimo. Y vamos a pedirle a la gente de la sociedad política que también tengan apertura y respeto a la gente de la sociedad civil. Tenemos que pedir del otro ejercicio. Pero si nos aproximamos con la cosa de que uno ya nos chupó el diablo, va a ser muy difícil hacer sumas. En el Estado de México eso nos costó. Nos costó porque no se hizo un ejercicio de legitimación de una candidatura.
y mucha gente, a pesar de que Alejandra hizo un trabajo extraordinario, recibió la diferencia con 25 puntos y le dejó en 18. Perdón, en 8, pues, en 8. ¿Cuáles fueron, en mi opinión, las dos cosas que nos pesaron en el Estado de México? La primera, una marca y un proceso de falta de legitimación de una candidatura. Mucha gente del PAN no compró eso. Pero también nos pasó que la marea rosa no fue marea electoral. Nosotros pensábamos que la zona norte de la Ciudad de México iba a salir a votar y no pasó. Y eso también, ¿por qué pasó? Pasó porque están haciendo la idea de que es inevitable el triunfo. Todavía el día de la elección hubo periódicos que se equivocaron por el doble, porque tratan de hacer la idea de que es inevitable. Eso se llama, tratan de construir la inevitabilidad. Es inevitable, ¿eh? Lo único que vamos a discutir es cuál es la corcholata que gana. No podemos aceptar eso, ¿eh? No lo podemos. Decía un amigo en Monterrey, en este momento es irresponsable ser pesimista, porque si aceptamos eso, es de ahí para arriba y entonces se van a llevar al Congreso, y eso yo no lo puedo aceptar. Termino. El año que viene vamos a tener el mayor proceso electoral de nuestra historia, no solo en la presidencia de la República, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, 8 gobernaturas y jefaturas de gobierno, más de 1000 municipios y 31 congresos estatales. Va a haber más de 20,000 puestos sin competencia. Súmenle los cabildos y sus suplencias, más de 20,000 puestos. Tenemos justo ese desafío enfrente, y no solo la presidencia. Por eso es tan importante que nos organicemos. 5 de agosto, límite para inscribirse a una candidatura, a una aspiración, a la coordinación del frente. 20 de agosto, límite para inscribirse, 3 de septiembre. En el ínterin vamos organizando para cuando salga la convocatoria de quién poner las mesas. Vámonos organizando ya. No nos esperemos a que salga, porque eso sabemos que va a pasar. En Oaxaca necesitamos por lo menos 1,250 personas en los 10 distritos federales de Oaxaca. Si logramos hacer algo como lo que hicimos en febrero, no tengo duda que estamos en una ruta no solo de dar la batalla, sino de reconstruir la esperanza del horizonte democrático por este país. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, compañero Emilio Álvarez y Casa, primero por estar aquí en la tierra de todas y de todos los oaxaqueños, y ahora tierra tuya también. A mí me gustaría comentarte, va a haber una serie de preguntas y respuestas, y mientras se ordenan estas preguntas, yo quisiera invitar a un gran oaxaqueño, hombre de lucha, de trabajo y sobre todo de trabajo político, a nuestro amigo René Arce. Y mientras el compañero llega aquí al podio, quisiera yo comentarte, como representante de Poder Ciudadano en Oaxaca, nuestro amigo de Frente Cívico también, darte las gracias porque estás aquí al lado de las y de los oaxaqueños, pero sobre todo darle las gracias a esta gran ciudadanía, a los que están aquí sentados, a los que caminaron, a los que han ido a las marchas, a los que nos han acompañado a pelear y hacer esta lucha por nuestros hijos, por nuestros nietos, por un mejor México. A ustedes muchas, muchas gracias, porque la ciudadanía no solo se manifiesta en las redes, la ciudadanía no solo se manifiesta en decir y en criticar de una mesa a otra o en el café, la ciudadanía se manifiesta en donde se tiene que manifestar, en los eventos, en las acciones y en la participación ciudadana.
Por eso estamos muy agradecidos con todas y con todos ustedes, porque hoy están aquí, porque sabemos que son los que han marchado, porque sabemos que son los que han gritado, porque sabemos que son los que van a luchar por este México y sobre todo por este Oaxaca que merecen nuestros hijos. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, yo en esta ocasión solamente vengo como invitado, no vengo ahora como organizador de nada, y agradecerle mucho a Emilio su presencia en esta ciudad, en esta bella capital, y felicitar a los organizadores que tomaron la decisión de convocar este evento, que me parece fundamental. Creo que de aquí para adelante hay que tratar de sumar al mayor número de amigas y amigos a este gran proyecto ciudadano que junto con los partidos estamos impulsando para que el día de mañana este país sufra un cambio positivo para todos. Gracias a todos los organizadores, gracias a Emilio. Y bueno, queremos pedirles, ¿ya está? ¿Ya? Okay. Gracias. Voy a leer de 5 en 5, si les parece. Entiendo que les pasaron unas papeletas. Si alguien no tiene, por favor, levante su mano para que le den. Acá hay una, por favor, si nos ayudan. En Oaxaca, ¿quién funge como representante coordinador del Frente Cívico Nacional a trabajar como ciudadanos? No hay un representante del Frente, no hay tal cosa como el o la, es una coordinación horizontal. Los compañeros que estén en el Frente, por favor, se levantan. Estas personas son los que están en la coordinación del Frente. Si alguien quiere participar, o sea, aproxímese. No hay una persona que es... Si alguien le dice, yo soy representante del Frente, no le crean, porque no existe ese puesto. Y sí les aclaro, no tenemos lista para candidatos, no tenemos dinero, no tenemos prerrogativas, no tenemos puestos y no estamos buscando listas para candidatos. Quien quiera está muy bien, que Dios le bendiga, ¿no? Porque está cabrón, ¿no? Pero en el Frente no. Para eso no es el Frente. El Frente es para organizar la incidencia y participación de ciudadanos en el proceso del 24. Se vale y yo respeto, hombre, se lo dice un senador, quien lo quiera hacer, pero el Frente no es para eso, ¿no? Quien quiera hacerlo, pues acérquese a otro árbol, porque ese árbol nomás no da naranjas, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de que el INE valide el proceso? Ya el Tribunal Electoral validó el proceso. Entonces, yo no veo riesgo de que el INE lo invalide. Ya el Tribunal Electoral lo avaló. Va a haber denuncias. El Partido Verde presentó una denuncia. O sea, un poquito de madre no le cae mal a la gente, ¿verdad? O sea, son la peor expresión de la política en este país y ahora resulta que quieren dar clases de ética, ¿no? Pero bueno, ¿qué ha pasado para atender a jóvenes y convocarlos con ellos? Esencialmente, la dinámica tiene que ver con cómo se organizan los jóvenes. Y serán jóvenes convocando a jóvenes. Y serán en sus plataformas y en sus medios. No será aquí. Eventualmente a ellos les va a interesar más una reunión en la noche con cervezas que una reunión en la mañana con desayuno, ¿no? Y eventualmente con café. O sea, tienen sus propias formas, tienen sus propios medios, pero ustedes tienen que saber que sí. Ahora, cuando venga el momento, todas las sugerencias son bienvenidas, ¿eh? Porque también hay necesidad de sumar desde donde estemos. Y va a haber necesidad de trabajar, pues, quienes trabajen en Facebook, por ejemplo, ¿no? Y retomar los materiales que se hacen y dibujarlos. Ya se están haciendo materiales para algunas aspiraciones, algunos aspirantes que vale la pena. Pero si ustedes deben saber que sí. No voy a dar en este momento más detalles, pues porque no toca. ¿Cómo considera el manejo de la seguridad en México para las elecciones? A mí el tema que más me preocupa de las elecciones es, en materia de seguridad, la participación de narco. Ese es un tema que no hemos hablado lo suficientemente como país. Ya se metieron hasta la cocina. Una cosa es que participaran, otra cosa es que hubiera violencia.
Otra cosa es que se metían a la urna. El Tribunal Electoral anuló 4 municipios en Michoacán, porque cuando se instaló la casilla, llegaron los narcos y le dijeron: présteme la urna y présteme las boletas. Se llevaron todo, y a las 6 de la tarde regresaron. Ya les hicimos la chamba, cuéntenle. 4 municipios, y encima le dijeron: si ustedes denuncian, se mueren ustedes y su familia. Pero hubo gente afuera que denunció y los 4 municipios quedaron anulados. Supimos lo que pasó en San Luis Potosí, supimos lo que pasó en Michoacán, lo que pasó en Sinaloa, lo que pasó en Sonora, Tamaulipas. Entonces creo que el tema más desafiante es el tema del narco, y creo que como país no estamos discutiendo todavía lo que eso significa. ¿Qué pasa si una misma persona apoyaría a 2 candidatos? Eso no va a pasar. Bueno, va a haber gente que lo va a intentar y van a dejar la última. La última, antes, cuando el 5 de agosto se cierre, va a ser esa firma la que cuente. Por eso se necesita un tiempo para revisar los apoyos de los candidatos, justo para que no haya una persona que se ponga generosa y registra 10, ¿no? Pues es que me caen bien 10, ¿no? Hombre, son tan buena gente, ¿cómo no voy a apoyar a esa persona para coordinador del frente? Una persona, una expresión de apoyo, solamente. Amigo senador, muchas gracias. Pues la plática del senador está clara y no está de más que haga énfasis en su figura. Creo que ya todos nos podemos dar cuenta que el senador no es la clásica figura de un político acartonado que viene únicamente a dar un discurso unidireccional para que sea aceptado. En la cuestión de cómo se acerca esta parte a los jóvenes, personalmente he estado en esta situación en la que las personas tratan de etiquetar o dividir esta parte, ¿no? O sea, hay que tomar en cuenta a los jóvenes. Pienso que es una situación general, plural, en la que independientemente de la edad o de cualquier otra cosa, la situación debe direccionarse a una coordinación en común, teniendo la participación de todos. La mayoría de aquí pues tiene más de 40 años en los asistentes. Es algo quizá preocupante porque las personas de menor edad consideran que esto es tedioso, que no tiene ningún beneficio, que es antiproductivo, y también preocupante porque el gobierno actual, generando sus programas de clientelismo electoral, ha englobado a la mayoría de las personas de menos edad. Pero por otra parte hay gente que entra en este rango de edades que tiene el interés, la convicción y sobre todo la intención para mantener protegida esta parte que comentaba el senador de los órganos ciudadanizados que han generado pues la garantía de los procesos electorales, y por el cual una de las 2 manifestaciones que se ha hecho públicamente se han logrado. En ese sentido, como lo dijo el senador, para las personas jóvenes pues ciertamente es más fácil generar comunicación o reunión o coincidencia con una cerveza, con un café, ¿no? Pienso que no hay nada de malo en ello. En cuanto a lo que tocaría aquí, supongo que todos debemos tener hijos, sobrinos, ahijados. Es algo trillado esta parte, pero es cierto que desde la célula familiar se pueden ir generando intereses
para generar acciones, para ir generando interés en que las personas de menos edad estén completamente convencidos de la importancia de la participación para los procesos electorales, y no únicamente de ellos, sino después de estos, generar un seguimiento de la vida del servicio público. Yo les pediría a todos que en la medida de lo que fuera posible y sin generar pues molestias o inconformidades con las personas jóvenes con las que coincidimos en algún momento del día, pues les podamos decir que es importante tener un poco de información al respecto, y que quizá hace 30 años que ellos todavía no nacían, pues era la Secretaría de Gobernación la que organizaba las elecciones, y todo lo que costó lograr llegar a órganos ciudadanizados para que esto dejara de ser así. Y quizá tomar ahí como referencia a los movimientos estudiantiles de hace cierto tiempo. Les repito, para los jóvenes a veces es tedioso escuchar ese tipo de cosas, porque lo escuchamos a manera de sermón, ¿no? Pero si logramos que en 1 o 2 minutos del día alguien pueda empezar a tomar interés por esto, se generará un gran avance, porque como les dije hace un momento, a pesar de los programas del gobierno para generar la estructura con las personas de esta edad, hay bastantes jóvenes, por ejemplo médicos, son amigos saliendo de la Facultad de Medicina, y tienen una seria molestia, un dolor, porque el apoyo o beca que a ellos les dan cada mes no se compara con lo que le dan a los jóvenes de este programa federal, ¿no? Entonces, sí, les repito, y para no redundar más, pudiéramos generar en algún momento del día una u otra palabra como un comentario para hacerlo. Gracias. Quiero informarles que las preguntas que se hicieron en el registro virtual ya están aquí para que el senador pueda ir contestando de 5 en 5. Gracias. ¿Cómo apoyar para reunir las firmas? Hay 2 maneras para hacerlo. La primera es adherirse a la expresión de alguna aspiración. Esencialmente lo único que tienen que hacer es meterse a las redes sociales de esa persona a la que quieren apoyar, y ahí ya, ¿no? Manera de cómo registrarse. Si ustedes quieren apoyar, si les parece Xochitl, si les parece Enrique, si les parece Beatriz, si les parece Israel, papá de los niños con cáncer, ¿no? Ahora hasta Panito, una youtuber ahí se metió. En fin, cada quien sus gustos y sus opciones, ¿no? Entonces, lo que sugiero es métanse a las redes sociales de esa persona y ahí van a encontrar. En el caso del Frente, el 12 de julio va a salir del Frente Amplio la plataforma para registrarse. Eso va a pasar el 12 de julio. Si ustedes quieren tener información, les voy a pedir que anoten la siguiente página. Saquen su cuadernito o su telefonito para anotar. En Twitter es @redesUnidosMX. Eso es la página de Unidos. Redes Unidos, o la señora muy inteligentemente lo está grabando en su teléfono. Muy bien. Muy creativa, muy bien hecho. Muy bien hecho. La segunda página es la del Frente, es @FSN-MX, pero también pueden ver ustedes a Poder Ciudadano, ¿no? Quienes ya están en Poder Ciudadano, pueden, por ejemplo, la quinientocracia, ¿no? Está la quinientocracia activísima, ahí está con Amado Avendaño, ¿no? Que es Amado el que lo lea, así se llama su cuenta en Twitter, ¿no? Que está, la quinientocracia son activísimos, ¿no? Entonces, 500 noches. Entonces, ahí
vamos a reproducir la información. ¿Por qué no la hemos subido? Porque no está. Literalmente estamos en tiempo real. Yo les pido nada más que tengamos claridad que esto es un proceso inédito. Estamos haciendo una cosa que no se había hecho nunca, que incluso va a sentar un precedente muy importante para después del 24. Que se le pregunte a la gente quién le debe representar es un precedente muy valioso y nos va a ayudar a repensar después del 24 cómo organizamos el sistema de partidos, las reglas del juego. Yo creo que eso va a ayudar. ¿De qué manera sabremos que la voluntad ciudadana será tomada en cuenta en las cámaras? Este tema es muy importante, porque regreso a la primera idea que les dije, exigencia democrática. Hay que empujar a los partidos para que tomen en cuenta las mejores expresiones de las causas. En el 21, la Alianza Va por México sacó 19,5 millones de votos. MC sacó 3,5 millones de votos. En conjunto, la oposición sacó 23 millones de votos. Morena y sus aliados sacaron 21.2. Ya no es el 18, Hay gente que dice, no, es que nadie vota por los partidos. Pues en el 21, la oposición tuvo 19.5, la Va por México, MC 3,5 y Morena 21.2. ¿Por qué eso es importante? Porque la disputa en la Cámara de Diputados y de Senadores es muy importante. Yo comentaba ayer con unos colegas, miren, les voy a dar un ejemplo del tipo de cosas que va a pasar del 24 en adelante. La próxima presidencia de la República va a proponer 5 ministros de la Suprema Corte, como platicábamos. ¿Es importante o no es importante el Congreso? Entonces, vamos a tener que pasar a la exigencia democrática. Y hay que insistirle a los partidos que no se confundan. Mucha gente que votó por ellos no fue porque le recuperó la confianza. Fue un voto de castigo contra el gobierno. Pero con eso no se gana. Necesitamos entusiasmar. Por ejemplo, la gente que se llama hoy los AMLO-repetidos, ¿no? Los que votaron por Andrés Manuel y hoy están muy decepcionados. Esa gente hoy está más cerca de la abstención que de votar por la oposición. Entonces, tenemos que presionar a los partidos. ¿Cómo? Pues que presionen, que pongan a gente que representa causas. Porque esa gente le da contenido. Hay que empujar. Entonces, les pido por favor que presionemos. Ustedes saben quiénes son las dirigencias de los partidos. Pues de encargo, ¿no? Ahí les encargo. Tenemos que hacer una alianza, ciudadanos, partidos. Pero los partidos tienen sus propias dinámicas. Los tenemos que influenciar. Así como los obligamos con la marcha de noviembre a que se obligaran a platicar, Estaban divididos, pero la gente fue el que, oigan, ¿no? Tienen sus propias dinámicas. Y la gente que da la lucha en los partidos, yo la respeto mucho, pues porque hace una militancia. Pero sí necesitamos recuperar el carácter de interés público de los partidos. Eso sí. Y les pido otra vez exigencia democrática. ¿Qué medidas se tomarán para evitar el turismo electoral y que voten extranjeros con credenciales falsas? Yo creo que todavía eso no es un problema. Yo sigo pensando que el padrón es bastante confiable. Yo sigo pensando que todavía, incluso en la elección, vamos a tener manera de denunciar eso porque en las casillas vamos a estar.
el 24, muchas y muchos de nosotros nos vamos a ir a cuidar el voto en la casilla, ¿eh? Muchas y muchos de nosotros vamos a estar denunciando las cosas que pasen. Que yo sí espero que esto que estamos haciendo ahorita tenga un cambio, que pasemos de la participación a la organización. Las marchas de noviembre y las marchas de febrero fueron mucha energía, mucha participación. Ahora necesitamos convertir eso en organización. Esto nos va a servir para prepararnos para las elecciones del 24. De aquí debería salir mucha gente que esté cuidando el voto. De aquí deberíamos estar pensando ya, nada, que el día de las elecciones no estás, ¿eh? O sea, sí hay que promover la participación, sí hay que cuidar el voto. Me parece que ese tema es vital. Gracias por su trabajo. ¿Cómo le hacemos para llevar los 10 distritos en Oaxaca? Propuesta, preparar un manual. Sí se está preparando un manual. Coincidimos con la propuesta, muchas gracias. Van a ir saliendo materiales. El comité tiene una semana trabajando, ¿no? Y todos los días están en eso. Y yo les hice llegar a Jorge Círigo una ruta. Si la pueden socializar con los demás liderazgos, por favor, para que ustedes tengan la ruta. Si alguien tiene una propuesta, alguien hace un video, hace alguna idea, siéntanse muy invitados, no solo esperar a que les llegue, ¿no? Las fiestas salen mejor cuando la gente le entra, ¿no? Yo vengo de una familia muy grande, en serio. Mis papás tuvieron 15 hijos. No, o sea, sí, se respetó. La verdad, a mi jefa, ¿no? A mi mamá ya al final la pusimos en un altar. No porque fuera muy santa, sino para que no le alcanzara a mi papá. Le decíamos, jefe, ya déjele, falta un chingue, ¿no? Y por supuesto, no hay quien aguante, porque cuando nos reunimos somos 70. La familia cerrada, el núcleo cerrado, sin primos, somos 70. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Alguien pone la casa y todos llevan cosas, ¿no? Todos llevan. Y ya sabemos incluso, unos las ensaladas, otros el postre, otros la botana. Incluso sabemos a quién no le debemos pedir la botana, que sabemos que va a llegar tarde, ¿no? Entonces a ese le pedimos el postre, ¿no? Incluso sabemos a quién dirá, tú mejor trae vino, ¿no? Porque no, el arroz te queda horrible, carnal. O sea, no, gracias. Tú traes refrescos, manito, tú traes refrescos. O sea, ya sabemos. Pero lo que sí sabemos es que si le entramos entre todos va a salir muy bien. Hay muchos guisos, hay ensaladas, cada quien pone algo. Así tenemos que hacerle. Cada quien tiene que poner algo. Tenemos que poner la estructura de los partidos y la legitimidad de la sociedad civil. Tenemos que poner lo mejor de cada quien. Y tenemos que ayudar a que eso se haga realidad. Oaxaca tiene 570 municipios. ¿Cómo se contempla la participación en las comunidades considerando la situación orográfica? Va a ser en los términos que les comenté. Va a ser 10 distritos, 5 centros de votación, 5 veces. Si tenemos condición, se hace más. No hay manera de poner mesas por sección. No hay manera. No tenemos ni ese tiempo ni ese dinero. No es un proceso constitucional. Si alguien tiene cercanía con alguna comunidad, pues invítelos a participar y organícense. No, o sea, no es que yo quiera limitar, pero también hay que ser muy conscientes, pues, para no engañar. Que sería muy bueno, pues sería toda madre, ¿no? Estaría muy bien, pero pues no tenemos esos recursos. Entonces, ¿cómo se va a hacer? De esa manera. Ya luego vendrá la elección constitucional y ahí sí vamos a tener que entrarle. Y ahí sí va a tener. Que sería muy bueno que participaran los 570 municipios, hombre, sería padrísimo. Pero la verdad es que en 2 meses, pues dirían en mi tierra, ¿con qué ojos Petra?
No tenemos condición para eso. Estamos haciendo el mayor esfuerzo que podemos, pero no nos da. Se los digo con absoluta honestidad. El padrón, ¿ante quién se registran los ciudadanos? Es una lista donde la gente se va a registrar de manera digital, ¿no? Y se va a poder hacer, digamos, justo por lo que les decía, en la ecuación entre seguridad y participación. Eso va a salir el 12 de julio. ¿Cómo va a sesionar? ¿Cómo va a sesionar electrónicamente ese padrón ciudadano, aunque no haya candidato? Nos vamos a registrar para poder participar en la elección del coordinador o coordinadora del frente. Hay que estar en esa lista. Si uno no se registra en esa lista, uno no puede participar. Oye, a mí me interesa muchísimo, pues no me registré. Lástima, Margarito. Usted quiere participar, usted regístrese. Usted tiene hasta el 20 de agosto. Usted no se registró, pues no va a poder. ¿Quiere apoyar a alguien? Tiene hasta el 5 de agosto. No hay de otra. Porque tampoco tenemos condición, ¿no?, entre lo posible y lo deseable. Los dilemas que uno tiene enfrente no siempre son los que uno quiere. Son los dilemas que uno tiene. A veces no escogemos los problemas. Lo que nos toca es intentar construir las soluciones. Así estamos, ¿Nos hubiera gustado estar en otro momento? Sí. Nos hubiera gustado tener una figura desde hace un año y todo el mundo formado detrás de esa persona. Pues sí, pero ese no es el contexto. Eso no es lo que tenemos. Lo que tenemos es lo que hemos construido, que no es perfecto, pero es lo mejor que hemos podido tener. ¿Existe la posibilidad de interferencia del gobierno en las encuestas abiertas? Yo creo que no, porque son métodos aleatorios, lo más robustos, y se le busca directamente a la persona que da su opinión. No veo posibilidad de que el gobierno cucharee esto, porque ni modo que esté cuchareando todo, ¿no? Y además, tanto los partidos como las aspiraciones van a estar cuidando eso. Va a haber una discusión seria de metodología. Yo aquí no veo riesgo. Doctor Emilio, el plan C del gobierno fue adueñarse el INE y se aprecia una diferencia entre el actual y el anterior, lo cual preocupa porque el árbitro evidentemente no es imparcial. Como senador de la República creo que deben hacer un posicionamiento enérgico y vigilar el desempeño y de ser necesario iniciar juicios políticos. Gracias, Mario. Mire, la figura del juicio político en este contexto no sirve. No sirve porque se resuelve por votación y Morena tiene mayoría. Entonces, cada que proponemos algo, miren, ni siquiera las comparecencias, ya no digo juicio político, las comparecencias. Se murieron 40 personas en la estación de Juárez y decidieron que no comparecieran ni el secretario de Gobernación ni el canciller, y ahora ya están de corcholates, menos. Es la fecha que no van del Instituto Nacional de Migración a comparecer. Que lo que sí creo que podemos hacer es la exigencia del INE. O sea, sí necesitamos árbitro, y ya estamos en ese tono de exigencia del INE, y les sugiero que lo vayamos empujando. Ya hay un plan de gobierno de coalición. Hay un ejercicio muy valioso que se hizo en Unidos, que se llama Que Nadie Se Quede Atrás. Métanse por favor a Redes Unidos. Es un ejercicio donde participaron 14,000 personas. Este tema va a ser muy importante, porque la verdad es que somos muchos Méxicos. El México de Oaxaca poco tiene que ver con el México de Tijuana, salvo que hay muchos paisanos allá. Pero la realidad, el México de Santa Fe, en la Ciudad de México, poco diálogo con el México de Metaltón Norte del Guerrero. Somos muchos Méxicos. El México de Oaxaca es absolutamente diferente de otros.
incluso el mismo Oaxaca. Las diferencias de las regiones de Oaxaca son muy grandes. Sí necesitamos tener condición de que somos muchos Méxicos. Hay esta base de programa, participaron 14,000 personas con cientos de expertos, pero se tiene que hacer, y esa es una gran posibilidad. ¿Qué es lo que a mí me interesa? Que muchas de nuestras luchas estén allá. Aquí me da la atención, ¿no? La red de mujeres chingonas. Por supuesto, estoy seguro que tiene muchas propuestas. Queremos esa política pública. Si a alguien le han pegado es a las mujeres. Quitaron las estancias infantiles, quitaron los programas, quitaron los refugios, quitaron. Los ambientalistas nos pueden decir, hace unos meses mi hija fue a Cipolite y se les compuso el coche. Y fuimos a recoger. De regreso pasamos, no me acuerdo el nombre de esta ciudad, una cantidad de cerraderos. Miahuatlán. Y me impresionó. O sea, se están acabando los bosques. Y la verdad me quedé muy impresionado. Algo está pasando acá. Pues es que no hay autoridad. Pues ¿qué es lo que yo esperaría en ese plan de gobierno? Que muchas de estas causas y muchas de estas propuestas estén ahí. Y ahí es donde creo que la sociedad civil puede ayudar muchísimo, porque tiene muchas causas, tiene muchos liderazgos, tiene mucha experiencia. Y ahí es donde creo que tenemos que incidir. Por supuesto que se va a hacer el programa, y les pido por favor que aporten. Necesitamos mucho de la fuerza y la legitimidad de las causas, porque eso creo que va a hacer una enorme diferencia. Y si les parece, dejamos las últimas. ¿Existe alguna previsión para atender a grupos, comunidades indígenas, especialmente las que rigen por usos y costumbres? Ya lo comenté, va a ser en los términos que les he comentado. Si logramos armar algo diferente, será, pero de momento no tenemos más previsión que las que les comenté. Para apoyar a un candidato con la firma, ¿cuáles son los datos que piden aparecer en el padrón? Son los datos de la credencial de elector. Son esencialmente los datos de la credencial de elector, que van a ser los datos que se van a utilizar. Tiene una estrategia para desmentir todas sus obras y despilfarros, por lo que los mexicanos dieron su voto a AMLO, que resultó un megalómano. Hay una discusión que tiene que ver cómo enfrentamos el dilema. Hay quienes en su estrategia de comunicación tratan de enfrentar todo el tiempo. Lo que han dicho los últimos estudios es que pegarle a la figura de López Obrador no ayuda. Al contrario, medio lo blinda. La discusión no es con él, la discusión es con lo que pasa con su gobierno. Hay mucha gente que incluso no le gusta el gobierno, pero no le gusta que toquen a López Obrador. Él es un fenómeno muy raro, porque este es un gobierno reprobado en economía, en seguridad, en salud, en educación, pero es un presidente aprobado. Incluso la pandemia, la gente no le echó la culpa al gobierno, le echó la culpa a la gente. Es que la gente no se cuidaba. Entonces, sí hay una estrategia de comunicación muy pensada. Yo pienso que en la medida de lo posible, nada más tratemos de no engancharnos, porque la polarización necesita contraparte, ¿no? Yo creo que el debate no tiene que ser Andrés. Yo aspiro que él se vaya a su rancho y se quede ahí, ¿no? Él le puso el nombre, no se lo puse yo, ¿no? Yo aspiro que se vaya y se quede ahí. Y la verdad es que hay una cosa que yo creo que no se ha ponderado en su justa dimensión. La revocatoria del mandato fue una enorme derrota para Andrés. De los 30 millones que tuvo en 18, tuvo 15 en el 21. Con una diferencia.
Para la revocatoria del mandato tenía las mañaneras, tenía los siervos de la nación, tenía 20 gobernaturas, tenía 250 diputados, tenía 60 senadores, tenía como 1000 municipios, no tuvo campaña enfrente y sacó la mitad. Esa derrota significó que en lugar de modificar la Constitución para su reelección, estuviera el plan B. No hemos dimensionado lo que eso significó. Si hubiera tenido esos votos, hubiera intentado modificar la Constitución para quedarse. Si se fijan, ya no volvió a hablar de la revocatoria, ¿eh? Ya como si no hubiera existido. Habla de las encuestas. Por eso les digo que el momento del país ya cambió. Y yo no creo que la discusión sea Andrés. Yo creo que la discusión es el país que queremos. Es el país que queremos. Entonces, nada más para no engancharnos, ¿no? Porque si nos enganchamos, le hacemos el favor. Y yo creo que lo primero que hay que hacer es promoverlo. Por eso está tan enojado con el proceso del Frente Amplio, porque ya no es el centro, ya no son sus corcholatas el centro, ya no es su narrativa, ya le cambiamos la narrativa, el ánimo y el contexto. Y eso es lo que espero que pase. Esta reunión es un signo de los tiempos, que nos encontremos aquí, que estemos pensando cómo nos organizamos, que tengamos estas dudas, es una cosa extraordinariamente positiva. Y ojalá la próxima seamos muchos más. A todas y todos, muchísimas gracias por su interés. Le pido por favor a los asistentes, nos esperen un tantito para que los organizadores puedan subir al podio y darle las gracias al senador por estar con nosotros. Si les parece, ahorita nos bajamos y tomamos todos una foto, ¿no? Entonces, aguántenos, no se vayan, no se muevan, para que salgamos bien, nos bajamos y nos ponemos todos y le pedimos aquí a alguien que nos tome la foto para allá. ¿Les parece? Entonces, no se muevan, aguanten. Muy bien. Pues ahorita ya ves que me dio hasta lugar. Estoy en mi casa. Viendo aquí a ver qué cosas pasan, viendo cómo las cosas se van moviendo y voy a ir a ver qué ABC de Eventos presentó A través de Televisión por Internet de Oaxaca.